Saludos, buenas noches. Noche del viernes 8 de abril, a las puertas ya del fin de semana. Tiempo para un nuevo capítulo de Y, para un nuevo capítulo de la Y asturiana. Una jornada esta en la que vamos a tener un programa eminentemente cultural. Vamos a comenzar hablando con el nuevo presidente de la Asociación de Libreros de Oviedo, una persona a la que quienes siguen el programa conocerán, ya que se trata de nuestro experto en literatura que cada 15 días, pues nos desglosa y nos habla de 4 obras literarias. Se trata de Leo Prado, con lo cual está de enhorabuena. Después nos iremos hasta la Universidad de Oviedo para conversar de muchísimas cosas con el catedrático de Historia José Girón. Más tarde será tiempo para el padre Elías, para hablar de esos fenómenos ocultos y muchas veces paranormales. Y finalizaremos con cine, ya que vamos a hablar con la directora Teresa Marcos y la actriz Olga Montero. ¿Por qué hoy vamos a hablar de cine? Pues vamos a hablar de cine con estas dos mujeres que nos van a presentar la película Un contrato extraño. Esta película la emitiremos en esta casa, en esa Asturias Televisión, mañana a partir de las 10 de la noche. Y con ella damos inicio a un ciclo de cine que realizamos en colaboración con la Filmoteca de Asturias. Un ciclo de cine que tiene por título Y sin embargo se mueve, en homenaje a aquellos cineastas asturianos que con la que está cayendo, pues aún continúan cámara en ristre, rodando y al pie del cañón. Se trata de 4 películas que emitiremos una cada sábado a las 10 de la noche, y los viernes anteriores al sábado de emisión, su director y muchas veces sus protagonistas estarán con nosotros para hablar de esta obra. Antes de comenzar, tiempo para la solidaridad en esta casa con el Y Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Los que vieron el programa ayer pudieron comprobar cómo Luis Larias se las vio y se las deseó para poder posar la moneda en el limón, cosa que no consiguió, porque había un tiburón blanco, rondando ese limón. Hoy ya no hay tiburón, ya lo hemos devuelto a la mar Océana, con lo cual, de manera más tranquila, podré hacer la demostración. En este caso, moneda calibre 20 centímetros, y vamos a ver si la poso encima del limón, si la aterrizo, si localizo, como dice el profesor Fidalgo, el centro de masas y me puedo ir a Las Caldas Villatermal. Si lo poso y la moneda se queda, a Las Caldas Villatermal, experiencia fantástica. Si la moneda se va al fondo, pues para ese granito de arena, esa colaboración solidaria para un asilo de ancianos en India. Vamos a probar, vamos a buscar, como dice el profesor Fidalgo, el centro de masas el centro de masa del limón. Vamos a contrarrestar el empuje que experimenta al principio de Arquímedes y tanto rollo que conté para que más que Arquímedes impere Newton y la moneda, pues por motivo de la ley de la gravedad, se vaya abajo. Mala suerte para mí un día más y ya no sé cuántos son. Así que nada, cabecera del programa y comenzamos. La Asociación de Libreros de Oviedo estrena presidente. Se trata de Leo Prado, a quienes ustedes, a buen seguro conocerán, ya que nos visita cada 15 días para hablarnos de distintas obras literarias. Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y enhorabuena por el cargo. Gracias. ¿Satisfecho? Gracias. Sí, claro, por supuesto. Sí, no, me imagino que ya iba siendo hora de asumir un poco la responsabilidad. Luis Martín llevaba mucho tiempo al frente de la asociación, precisamente como presidente 8 años, y 23 años colaborando desde que se fundó la asociación, con Pedro García como presidente. Con lo cual, yo creo que la responsabilidad bien repartida es mejor, ¿no? Más llevada. Objetivos. Hay un cambio generacional en este caso. Tú eres una persona joven,
Bueno, pues ¿qué objetivos, qué proyectos a corto o medio plazo, bueno, con qué ideas llegas a la presidencia de los libreros ovetenses? Bueno, el objetivo es por lo menos hacerlo tan bien como lo hicieron nuestros antecesores, ¿no? Y bueno, ir mejorando todo lo que se pueda, lo que esté bien no tocarlo. Y bueno, con el objetivo de seguir organizando cada año lo que es la Feria del Libro de Oviedo, Libro Oviedo, de organizar también el Salón del Libro Infantil, con mucho cuento, que ya llevamos varias ediciones haciéndolo. Y bueno, con el objetivo de aunar esfuerzos, consensuar todo lo que se pueda, ir recopilando ideas, bueno, intentar que la asociación esté unida para mejorar lo que es el funcionamiento de, bueno, de lo que es todo el sistema de red de librerías, bueno, que todo lo que sea mejor en pro del libro, intentar mejorarlo todo, ¿no? Claro. Sumar. Hablaremos posteriormente, ya largo entendido, de Libro Oviedo. No obstante, vamos a hablar precisamente de las librerías. ¿En qué momento están las librerías en Oviedo? Bueno, a ver, el tema de las librerías, estamos en una situación bastante complicada hoy por hoy, ¿no? El tema de lo que es la piratería, lo que es ya lo hablamos en algún momento, lo que son el poco respeto que hay hacia la propiedad intelectual, los derechos de autor, la indefensión frente a las administraciones que miran hacia otro lado. Bueno, todo eso sumado a la crisis económica del momento, la crisis del sector y tal, bueno, está haciendo bastante daño en realidad. Bueno, es lo que es el libro digital en sí, el hecho de que la gente no pague por ello, ¿no? Ya no digo solo por las descargas ilegales, sino por las legales, está haciendo que el sector esté sufriendo mucho. Claro, claro. Y en Oviedo no se es ajeno a este sufrimiento, me imagino. No, todo lo contrario. No. Aquí, bueno, de hecho, hay un dato que dice que estaban cerrando 3 librerías al día en España. Creo que se está frenando esa tendencia, ¿no? Pero bueno, todavía el tema es complicado, ¿no? De hecho, la mayoría de las librerías se están reconvirtiendo, ¿no? El negocio lo están diversificando, bien con papelería, regalo, cafetería, como es nuestro caso, por ejemplo, en la librería Santa Teresa. Bueno, están buscando la forma de complementar los ingresos que no están llegando, ¿no? Con la venta del libro. Claro, claro. Por otra parte, ¿Oviedo es una ciudad lectora? ¿Es una ciudad donde la gente lee? Sí, claro, por supuesto. Además, históricamente, en Oviedo siempre se leyó mucho. Es una ciudad muy culta, yo creo, y bueno, el hecho de que no se vendan más libros es por culpa, yo creo, de la crisis también, ¿no? Claro. Bueno, no tienes más que ir a darte una vuelta por la biblioteca del Fontano o cualquier otra biblioteca y ver la enorme rotación de libros que hay, que sí. Eso significa que la ciudad sigue consumiendo libros, ¿no? A pesar de no poder comprarlos. Claro. Vamos a hablar ya de Libro Oviedo, si te parece. Bueno, Libro Oviedo 2016. ¿Con qué proyectos llegáis a esta cita? Bueno, vamos a intentar seguir los pasos de la anterior Junta, ¿no? El mismo formato que llevamos varios años haciéndolo, que es el formato de una sola librería, ¿no? No el formato de casetas como se hacía antaño. Sí. Es un formato que nos funciona muy bien, que nos viene dando buen resultado. Vamos a intentar traer autores apetecibles, de nombre. Vamos a intentar también hacer este año conciertos. Va a haber una cata, va a haber talleres y bueno, más sorpresas que van a ir surgiendo, ¿no? Claro. Se va a celebrar, me corriges si me equivoco, del 6 al 15 de mayo y señalar que los libros que se venden llevan un 10% de descuento, ¿no? Sí, claro. Toda esa semana, vamos, desde el 6 hasta el 15 se le va a aplicar a todo el mundo un 10% de descuento en todos los libros que se consuman. Claro. Las imágenes que vemos corresponden a la edición, lógicamente, del año pasado, ya en la ubicación de Trascorrales. Antes era en el Paseo de los Álamos. ¿Mejor Trascorrales que los Álamos o...? Bueno, en Trascorrales estamos muy cómodos, la verdad. Es un edificio ya consistente, no es una carpa. Claro. Es un edificio muy acogedor, estamos muy cómodos todos. El formato también se amolda muy bien a nuestras necesidades.
La única pega que le puedo encontrar es que hay menos paso de gente que en el Paseo de los Álamos. El Paseo de los Álamos, cualquier persona que fuera a dar un paseo por el centro de Oviedo pasaba por ahí y se daba una vuelta por Libro Oviedo y bueno, siempre puedes ver algo que te interese, ¿no? Claro, y podía ser que en ese momento, bueno, pues decidiera comprar algo, ¿no? Bueno, así todo, oye, se puede dar un paseo por la zona antigua y parar un poco en Trascorrales, ¿no? Además, frío allí dentro no hace, o sea que adelante, No. y menos en esa época del año. Vamos, si en el 6 de mayo tenemos frío, algo mal funciona ahí arriba. Exacto. Bueno, habrá autores, ¿no?, que presentarán obras o darán charlas, me imagino. Sí, claro, por supuesto. Habrá autores, habrá charlas, habrá mesas redondas. Pero concretamente tenemos ya organizada una mesa redonda sobre el tema del Quijote, que este año es año quijotesco, una mesa redonda sobre ilustradores, probablemente crearemos otra también sobre redes sociales. Y autores así de renombre, bueno, pues podemos tener a Víctor del Árbol, perdón, Ignacio del Valle, Marcelo García, Leopoldo Abadía nos va a visitar este año. Podemos tener también así mediáticos a... Algo para la gente joven. Sí, por ejemplo Blue Jeans, que ya lo tenemos confirmado. Va a venir también Mónica Rodríguez, que para los más pequeños. Sí. Y que yo recuerde, así cerrados son los que tenemos. Momentáneamente. Bueno, es un cartel importante, quiero decirte. Yo creo que sí, que es interesante, vamos. Probablemente se sumen más nombres, pero en principio solo te puedo adelantar estos. Bien, perfecto. Nos irás adelantando con el paso de la semana, sin duda. Bueno, ¿qué te digo? Me comentabas antes, mantener lo que se está haciendo bien y potenciar, bueno, pues aquello otro que demande la gente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué puede demandar la gente a la hora de una cita de importancia como es Libro Oviedo? Pues mira, aquí de lo que se trata es de innovar siempre, hacer algo nuevo, algo diferente, sorprender un poco, sí, ¿no? Salir un poco de la monotonía, intentar captar, ¿no?, nuevos lectores de la forma que sea, hacerles atractivo, ¿no?, el ir a la feria y visitarla y encontrar cosas novedosas siempre, ¿no? Claro. Ante tanta oferta de libros, bueno, ¿cómo puede el lector discernir lo bueno de lo no tan bueno? Porque hay muchísima oferta de libros. Hay muchísimo, sí. Pero bueno, para eso estamos los libreros también, ¿no? Claro. Para un poco asesorar, guiar. Bueno, de eso se trata también, ¿no? Al ser pequeñas librerías o no tan pequeñas, tienes un contacto más directo con el cliente, ¿no? Y hablas y charlas y bueno, el cliente viene un día, viene dos, se llega a crear un vínculo, una relación. Y eso ayuda a saber y conocer sus costumbres, sus gustos. Claro. Y bueno, y hay que filtrar mucho. El gran lector ya eso lo hace automáticamente, casi prácticamente no necesita, ¿no?, asesoramiento. Claro. Pero bueno, hay gente que no consume tanta literatura, pues para eso estamos nosotros. Claro. En cuanto a la otra cita, el Salón Infantil del Libro, bueno, ¿cómo, cuándo se va a desarrollar, dónde? Siempre se lleva a cabo también en Trascorrales. Llevamos, esta será la tercera o cuarta edición, no recuerdo bien, se llama Con Mucho Cuento, y la fecha todavía no te la puedo concretar, porque no es como Libro Oviedo, que más o menos sabemos, tenemos que estar un poco a expensas de cuándo queda libre Trascorrales, ¿no? Claro. Trascorrales es un recinto que nos cede el ayuntamiento, entonces tenemos que amoldarnos un poco a las fechas que ellos nos... A la previsión que ellos tengan de compromisos. Exactamente, pero bueno, yo creo que será en octubre, noviembre, no lo sabemos muy bien. Me imagino que con cuentacuentos y un sinfín de actividades, ¿no? Sí, como todos los años, ¿no? Intentaremos traer autores así también importantes, haremos talleres, habrá teatro, bueno, siempre alguna cosa nueva va a surgir, claro, seguramente. Claro. Y hablaba yo el otro día con un escritor, precisamente, sentado donde estás tú ahora, que decía que en este país que se lee muy poco. Que la persona que lee mucho, pero que en general que hay un 50% de la población que nunca ha leído un libro. Y no por razones que digas, no, es que no tienen acceso a la lectura o no, es que, oye, porque siempre se puede ir a una biblioteca, sacar un libro y tal. Bueno, desde las administraciones, desde todas, ¿hay implicación en aquellos planes para el fomento de la lectura que había hace años se habían puesto en marcha? Bueno, ¿notáis que las administraciones se implican en que la gente lea o cada cual...? A ver, yo considero
que las administraciones en general podrían implicarse un poco más, fomentar, motivar la lectura, sobre todo desde los más pequeños. Y me alegra que me hagas esa pregunta porque yo lo que veo que quizás los que más se impliquen y motiven a los niños a leer son las bibliotecas y concretamente las bibliotecarias. Ajá, claro. Bueno, aquí en Oviedo, por suerte, tenemos una red de bibliotecas impresionante. Extensa, ¿no? sí, extensa. Yo creo que es envidiable. No sé si habrá ciudades de España que tengan tan buena red de bibliotecas, ¿no? Y bien nutridas, y luego las bibliotecarias, conozco varias y sé que se implican mucho en lo que es lo que es la motivación, el crear eventos, estar continuamente haciendo cosas para llevar lo que es la literatura a los niños pequeños, que eso al fin y al cabo repercute también en el tema de las librerías, porque yo siempre digo, haciendo un símil con el fútbol, que las bibliotecarias y las bibliotecas son como el fútbol base, ¿no? Son que van cuidando un poco la cantera del lector, ¿no? Claro. Si desde pequeños les enseñamos y los motivamos y los guiamos, pues estamos creando lectores potenciales. No podemos pretender que un niño que no lea sea un adulto que lea, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las bibliotecas y las bibliotecarias lo hacen muy bien, porque se molestan y hacen perfectamente su trabajo. Ahora, yo creo que también en los colegios se podría hacer más cosas, tanto en los ayuntamientos o a nivel de comunidades se podrían organizar otro tipo de eventos más potenciales, ¿no? Claro. Pues esperemos que te hagan caso, Leo, esperemos que te hagan caso, porque yo siempre recuerdo que un hombre que fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, José María Fernández del Viso, siempre que daba una rueda de prensa para hablar de lectura, citaba un pasaje que había leído de una biografía de Burt Lancaster, donde Burt Lancaster decía: si no hubiera sido por la biblioteca de mi pueblo, yo a estas horas sería un delincuente. Sí, él decía que a él, la biblioteca de su pueblo, su ciudad natal, le había salvado de haberse convertido en un delincuente. Pues esperemos que las bibliotecas, bueno, pues sigan haciendo esa labor con los más pequeños, estos crezcan y esa labor se desarrolle en las librerías. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por estrenar tu cargo aquí en televisión. Enhorabuena por el mismo. Y antes de irte, gracias. Quiero que el presidente de los libreros de Oviedo, o voy a pedirle al presidente de los libreros de Oviedo, bueno, pues que participe en el juego solidario que ya conoces y ya sabes de qué va, que la moneda se quede encima para poder irte a las Caldas Villatermal a pasar una experiencia inolvidable, y si no, oye, si se va abajo tampoco se pierde porque es para un buen fin solidario. Exactamente. Así que adelante, vamos a ver si la pericia con los libros se traslada a la pericia con la física en este caso. Hay que buscar el centro de masa del limón. Con eso ya te doy una pista tremenda. Centro de masa del limón. Vamos a intentarlo, a ver. Vamos a ver. Nada. No hay manera. Nada, no encontraste el centro de masa. Nada, pues a releer la Isla del Tesoro para encontrar dónde está ese centro de masa, en este caso el tesoro del limón. Leo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y enhorabuena una vez más por el nombre. Gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad, nada, solamente un momentín, para volver y hablar con el catedrático de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Geografía e Historia, bueno, en este caso, José Girón. Hasta dentro un momento. Si lo hacemos hablando de análisis electorales, análisis preelectorales, porque para postelectorales vamos a tener tiempo y bastante. Todo parece indicar, bueno, si no hay un acuerdo de última instancia, un acuerdo fotofinis, podemos decir que España camina hacia un nuevo proceso electoral. Bueno, hay un hombre en la Facultad de Historia, el catedrático de Historia Contemporánea, José Girón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que ha estudiado y en profundidad lo que es el tema de las elecciones, bueno, pues no solo en España, sino también en Asturias y en los distintos ayuntamientos. Bueno, de hecho, ha publicado
29 obras, 29 libros, entre ellos este, Partidos políticos y elecciones municipales en Asturias, en el intervalo, analizando el intervalo que va de 1979 a 2003. Bueno, para usted las elecciones en Asturias no tienen secretos, Bueno, tal y como hoy lo vemos. Tanto como eso es mucho decir, ¿no? Siempre hay secretos, ¿no? Pero bueno, intentamos hace unos años, un grupo de profesores, hacer un análisis efectivamente de las elecciones municipales, que no se había hecho todavía, en ese marco cronológico de casi 25 años. El libro se publicó en el año 7 y abordamos dos grandes grupos de temas, uno de la historia de los partidos políticos, desde AP hasta Izquierda Unida, ¿no? Y otro bloque, lo que eran análisis ya de ciudades o de concejos, de municipios, como Gijón, Avilés, Oviedo, Llanes, Luarca, etcétera, ¿no? Y lo hicimos un grupo de gente, un grupo de, ya digo, de profesores, cito pues a Manuel Álvarez, Ángel Mato, José Luis Carmona, Jesús Llaneza, bueno, un grupo de gente que nos dividimos el trabajo entre todos y entre 12 personas pues sacamos ese libro que iba a tener una continuación y después nunca tuvo, porque como siempre el apoyo oficial es nulo. Emplean el dinero en lo que quieren, en malgastarlo, pero no en la ciencia, ¿no? Como debieran. Y bueno, fue algo que hicimos y que digo, no tuvo continuidad, pero que ha quedado ahí, ¿no? como referencia a un estudio científico sobre algo que yo creo que era importante su estudio y que se hizo en su día y que abarca esos primeros 25 años en los concejos que estudiamos, ¿no? Y los partidos que analizamos, que fueron, bueno, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los que entonces estaban activos en Asturias, ¿no? Claro. Bueno, decía yo, vamos hacia unas nuevas elecciones, si no hay fotofinish al final, si no hay acuerdo in extremis. Bueno, ¿cómo las afrontaría la ciudadanía? Porque, bueno, tanta elección seguida, esto ya empieza a ser una cosa tremenda. Bueno, yo creo que no es malo, ¿no?, que la gente vote, ¿no? Efectivamente, antes comentamos hace un rato de que estuvimos 40 años sin poder votar, con lo cual después, bueno, pues la gente fue muy encantada a las urnas. Sí. Han pasado ya casi otros 40 años de vida democrática normalizada y de repente nos encontramos con un aspecto, estamos en un momento en el que parece que es muy posible efectivamente que volvamos a las urnas, ¿no? No es nada sorprendente, en otros países han sucedido cosas semejantes, ocurre en Bélgica, etcétera, etcétera. Bueno, Bélgica quizás no sea el mejor paradigma para hablar de país. Efectivamente. Bueno, porque yo oía el otro día por la radio, había un famoso locutor, de estos locutores estrella de la radio en España, que decía, hasta ahora pensaba que España era un desastre de país hasta que me enteré de cómo es Bélgica. Claro, efectivamente. Bueno, pues entonces quería decir que el ir a las urnas no es malo, sino todo lo contrario. Lo que sucede es que es algo novedoso. Nuestro país nunca había sucedido esto, nunca, en estos 40 años casi de democracia, nunca había sucedido, por vez primera sucede, y claro, eso nos lleva un poco a un interrogante, ¿no? Pero yo lo que, ya digo, como he dicho que me parece muy bien que volvamos a las urnas, no me parece nada extraño, lo que en cambio sí me preocupa y bastante es que según las encuestas de los diversos medios de comunicación, resulta que va a ser más de lo mismo, ¿no? Con lo cual estamos en una especie de ¿qué va a suceder? Estamos en una situación de bloqueo institucional en los primeros días de abril, nos podemos encontrar exactamente igual en los primeros días de septiembre, dentro de casi 6 meses. Entonces, eso es un interrogante que yo naturalmente no puedo dilucidar, ¿no? Pero bueno, ya digo, no es malo volver a las urnas. ¿Y considera que ha perdido la calle, la ilusión por el voto? Bueno, lo comentaba usted antes, ¿no? 40 años de dictadura, bueno, pues en las primeras elecciones pues la gente se lanzó prácticamente a la calle a votar. ¿Se ha perdido? Bueno, yo pienso que sí. Quizás nos hemos cansado de los políticos. Yo creo que sí, ¿no? Y usted hace una alusión concreta a los políticos, ¿no? Yo creo, y en eso soy bastante radical, tenemos una clase política vergonzosa, salvando honrosas excepciones, que las hay, por supuesto, ¿no? Pero hay unos políticos que a mí personalmente me dan vergüenza, ¿no? Y voy a poner ejemplos, si usted me permite, ¿no? Por supuesto. No se puede aceptar que un candidato a la presidencia insulte
al presidente en funciones en un debate preelectoral, ¿no? No se puede aceptar. Eso fue lo que hizo el señor Sánchez frente al señor Rajoy, insultarlo, eso no se puede admitir, ¿no? El señor queda descalificado desde mi punto de vista para ser presidente de nada, ni siquiera de un pueblecito en Ibias, con perdón para la gente de Ibias, que tengo mucho respeto, ¿no? Sí. Por supuesto, es un decir, ¿no? Pero claro, luego el otro señor hace exactamente lo mismo, miente como un bellaco. El otro día hemos visto, hace un par de días, en el canal La Sexta, creo recordar que fue, diciendo una serie de bobadas, incluso mintiendo, ¿no? O incluso a cosas más increíbles, siendo un ignorante, ¿no? Hablaba de las 54 diputaciones de España, ¿no? España tiene 44 y se me esfuerza un poco 51 con las 3 vascas, ¿no? Sí. Que no son exactamente diputaciones, con lo cual no sabe ni siquiera las diputaciones que tiene su país y gobierna el país, es decir, que es un ignorante. Entonces estamos en manos de esta clase política que es una auténtica vergüenza para este país. Volviendo al tema inicial, de que la gente está cansada, claro, y la gente posiblemente en junio, si hay elecciones, habrá una mayor abstención, porque la gente dice, pero ¿para qué vamos a votar si la clase política esta es impresentable? Ya digo, salvo honrosas excepciones, que existen afortunadamente, pero en este caso, estos dos ejemplos que he puesto, son gente que deberían desaparecer del mapa cuanto antes, ¿no? Porque eso no nos prestigia. Y en cambio hay magníficas personas en el Partido Socialista y magníficos en el Partido Popular que podrían estar al frente de esos dos partidos, ¿no? Pero no estas personas, ¿no? Claro. Ese hartazgo de la ciudadanía en cuanto a la clase política, ¿es la causa propiciatoria de que hayan aparecido partidos nuevos? Claro, sin duda ninguno, ¿no? Y el tema después de la corrupción, claro, el tema terrible de la corrupción en la que los dos partidos hegemónicos, el bipartidismo, están inmersos desde hace 20 años hasta las cejas, ¿no? Y entonces, claro, eso la gente poco a poco se va hartando de esa situación y por eso aparecen Podemos por la izquierda y por el centro Ciudadanos, porque quieren ofrecer una regeneración de la vida política que es imprescindible para este país y que naturalmente ni el PP ni el PSOE lo van a hacer nunca, y menos con estos dos dirigentes, ¿no? Por eso la gente busca otras alternativas y, bueno, efectivamente ha surgido Ciudadanos por una parte y Podemos por otra, que, bueno, han ilusionado a un sector de la población, ¿no? Sí. Podemos, bueno, es un partido que incluso se autodefine con un corte marxista, leninista, bolivariano, de tendencia extrema izquierda. En España puede aparecer la reacción contraria, un partido de extrema derecha, como ocurre en Francia con Le Pen, como ocurre en Italia, como ocurre incluso en Alemania, un país que cuando la extrema derecha sube podíamos ponernos a temblar unos cuantos. Bueno, efectivamente eso se da en los 3 países que usted ha citado y en otros muchos, ¿no? En Hungría, en Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? En Gran Bretaña. Pero en España hasta ahora no ha sucedido eso. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que, y es una idea muy particular y muy personal y muy poco científica por mi parte, de que están dentro del PP. Hay un sector a la derecha de ese partido que aglutina a estas gentes, ¿no? Entonces, por eso en España no hay un partido de extrema derecha. Como ya digo, es normal que exista en toda Europa, y usted lo ha dicho. Y en España no existe, ni siquiera un pequeño partido, no existe nadie. ¿Por qué? Porque posiblemente ese votante de extrema derecha, de momento, bueno, pues vota al PP o se abstiene, ¿no? Entonces, ¿el PP ha sabido aglutinar al votante, desde el votante desencantado del PSOE hasta el fan de José Antonio? No, porque bueno, Falange Española sigue existiendo y tiene unos miles de votos siempre en las elecciones, ¿no? No, lo que sucede es que en España los 40 años de franquismo han pesado muchísimo y entonces aparecer como un integrante o miembro de un partido de extrema derecha en estos momentos todavía en España es, provoca mucho recelo, ¿no? Y por eso esa gente está ahí, digamos, emboscada en muy pequeños partidos apenas existentes, ya digo, como Falange Española, etcétera, o, ya digo, dentro del propio PP, ¿no? Y en cambio pasa lo mismo con la izquierda, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo han sido los procesos electorales en España a través de la historia? Bueno, es un tema apasionante, ¿no? Pero vamos a hacer 3 grandes bloques, ¿no? El primer bloque de la Restauración, entre 1875 y 1923-31, ¿no? Donde había un sistema de partidos supuestamente bipartidista en la práctica oficial, pero en cambio en la realidad era multipartidismo, pero que debido a la situación del país y a los sistemas legales, pues solamente durante 50 años se alternaron cíclicamente 2 partidos en el poder, Partido Liberal y Partido Conservador.
Los demás no tuvieron ninguna opción de llegar ni a las posibilidades del poder. ¿Por qué? Porque había un sistema que era de escrutinio mayoritario, con distritos uninominales, con lo cual, y luego eso con un caciquismo realmente terrible, ¿no? Tremendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues corrupción electoral, toda la que usted quiera y más, se compraban los votos, se falsificaban las actas, bueno, aquello era algo vergonzoso, que fue una de las causas por las cuales luego se hundió el sistema monárquico, sin duda, ¿no? Entonces, esa cuestión así planteada, con que un sistema mayoritario que ganaba el partido que tenía un voto más que el segundo, pues es un sistema realmente absurdo, ¿no? Eso duró 50 años, luego vino la Segunda República, con un sistema también que hoy día pues, nos parecería muy poco democrático, acabaron con los distritos uninominales y crearon la circunscripción provincial, como hoy día, y crearon un sistema de lista, que se llamaba el sistema de lista, con voto restringido, por el cual los ciudadanos solo podían votar el 80% de las plazas disponibles, ¿no? Con lo cual, ¿qué quería el legislador? Premiar al primer partido, dándole el 80% de los escaños, y dejar al segundo partido con un 20% de representación para que estuviesen presentes en la Cámara, ¿no? Y claro, eso también provocaba una enorme disfunción, porque no había dos partidos, había hasta 15 partidos políticos en el país, con lo cual aquello tampoco era democrático para nada. Y creó, ya digo, disfunciones importantes en las 3 elecciones de la Segunda República. Llega la democracia, el 77, y entonces, bueno, Suárez y compañía, pues crearon un sistema electoral que en aquel momento, bueno, podemos entender que era correcto, porque el país venía de un momento político muy enorme, enormemente complicado, anterior, y bueno, crearon un sistema que, digo, en aquel momento pudo ser razonable, hoy día ya no lo es, lo digo ya de antemano. Un sistema por el cual crearon un sistema proporcional, pero claro, resulta que es el sistema proporcional menos proporcional de todos los proporcionales posibles, que es el sistema DON, ¿no? Ya primer error. Ya digo, primer error visto desde hoy día. En aquel momento pudo ser correcto. El apropiado. El apropiado, efectivamente. Pero luego, claro, ¿qué pasa? Le regalaron 2 diputados de entrada a cada provincia. En aquel momento, bueno, pero claro, hoy día tampoco se puede mantener, ¿no? Claro. Porque se le regala 2 diputados, que claro, las provincias mayoritarias, que son Castillas, las 2 Castillas, etcétera, etcétera, están sobre representadas frente a las grandes poblaciones de Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cuestión que hoy día no se puede mantener, que habría que reformar. Y tercera cuestión, que es la más importante, ¿no? Crear un sistema por el cual las listas son cerradas y bloqueadas. Claro, que también en aquel momento histórico, hace 40 años, pues posiblemente era positivo, porque la gente salía de un impasse de desconocimiento. Bueno, había que orientar al personal hacia las siglas del partido. Claro, hoy día eso no se puede mantener. ¿Por qué? Porque resulta que las listas cerradas y bloqueadas, hoy día, hace ya muchos años, los propios partidos políticos se han convertido en pequeños dictadores de esas listas, ¿no? Ellos son los que las confeccionan, y la pobre gente que va en esa lista no tiene ninguna capacidad de maniobra absoluta, simplemente se limitan a pegar ahí con el dedo en un botón lo que les manda el jefe de cada grupo, con lo cual podían reunirse en Madrid 20 personas y los demás están en casa tranquilamente, porque su presencia allí es absurda, no es como en Estados Unidos, donde cada diputado, con independencia a su partido político, opina, incluso vota de forma distinta a su propio partido político, porque tiene capacidad mental para pensar. Pero nuestros diputados, los politinos, son unos incapaces mentales, porque sus partidos no les permiten ni siquiera pensar. Es una aberración absoluta. Por eso yo soy partidario, desde hace mucho tiempo ya, de que el sistema electoral español tiene que cambiar ya, cuanto antes. ¿Y sería partidario de, como en otros países de nuestro entorno, primera y segunda vuelta? Sí, ¿por qué no? Para como en Francia. Claro. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Claro. Aquí, entonces, ya nos hubiéramos ahorrado este paso en el que estamos. Por ejemplo, forzar el sistema francés en ese sentido, que es mayoritario, pero en cambio está, digamos, articulado de tal manera que, evidentemente, para buscar mayorías estables, buscan casi están obligando a los partidos a coaligarse, a formar coaliciones. Con lo cual, efectivamente, al final, pues se van
formando coaliciones y se presentan dos grandes alternativas ante la opinión pública, que son las que vota, ¿no? Por otra parte, ustedes, los que están en la universidad, tienen doble calendario electoral. La universidad está en elecciones también. Sí, tenemos dentro de 15 días, ¿no? Claro. ¿Tiene el voto decidido? Sí, hace ya mucho tiempo. Yo hace ya 2 años dije en un periódico de esta región que mi voto estaba a favor de Santiago García Aranda, y considero que fue un magnífico vicerrector, tiene experiencia, es un magnífico profesional en su cuestión, en su actividad académica, y es un hombre que conoce muy bien la universidad, y yo, desde luego, tiene mi respaldo absoluto, ¿no? Lo cual no significa que los otros candidatos, especialmente Pepe Muñiz, es un muchacho, es un señor encantador, una buenísima persona, pero que, con todos mis respetos, y buen amigo mío, fuimos decanos conjuntamente en la época de los comienzos de los años 2000, nos llevábamos muy bien personalmente y nos seguimos llevando bien, pero mi voto es para Santiago García Aranda, sin duda, ¿no? Bueno, la Universidad de Oviedo, en este caso la Facultad de Historia a la que usted pertenece, ¿está politizada? Mucho, ¿no? ¿Mucho? Muchísimo. Ya pensé que me iba a decir, bueno, un poquito. No, muchísimo, ¿no? Usted ha tenido agrias polémicas con David Ruiz. Bueno, y ese personaje prefiero no hablar, ¿no? Porque es un pasado ya lejano, con él y con sus descendientes, ¿no? Con sus descendientes. Sí. Pero, ¿y son diferencias académicas o ya entonces se va más? Quiero decir... Son diferencias absolutamente ideológicas, ¿no? Claro, no se cuenta usted que estamos en una disciplina muy política, ¿no? Sí. Impartimos... Pero la historia es la que es. No. Historia es la que queremos que sea, ¿no? No estamos hablando de minerales, ni de bioquímica, ni de matemáticas. Estamos hablando de que hay personas, por ejemplo, que nos dicen que el señor Lenin era un magnífico individuo y otros consideramos que era bueno, sin palabras, ¿no? Sátrapa, un genocida. No, genocida no, probablemente no fue genocida, afortunadamente. Genocida fue Stalin, por ejemplo, ¿no? Sucesor, o Mao Zedong fueron genocidas, ¿no? Lenin no. Pero, es decir, que no podemos permitir algunos que otras personas pues estén glorificando todo el día al Partido Comunista, a todo lo que eso significa, y entonces, naturalmente, pues nos oponemos a semejante barbaridad, ¿no? Claro. Bueno, decía yo, la guerra civil, ahora que citaba usted el tema del marxismo, el leninismo en este caso, ¿continúa siendo una herida abierta en España? Sí, sin duda, ¿no? ¿Y se manifiesta en estos procesos electorales? Yo creo o sea, que sí, ¿hay partidos que tiran de esa herida para lograr un rédito? No, muy posiblemente, ¿no? En fin, dése cuenta que aquella terrible guerra de 3 años marcó muchas generaciones, ¿no? Y entonces, aunque, bueno, excepto los más viejecitos que la vivieron, los demás no la vivimos, pero vivimos una posguerra traumática, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y significa que, bueno, está ahí presente, ¿no? Tenemos que pasar un corrido velo, tenemos que pasar página, por supuesto, y se intentó pasar página, la transición. Lo que pasa, la transición, desde mi punto de vista, fue una transición mal hecha, desde mi punto de vista, con muchos problemas, mal solucionados, y que, en definitiva, pues todavía está ahí, ¿no? Claro. Para nuestra desgracia, ¿no? Claro. Todavía está ahí. Y para finalizar, ¿es partidario del reescribir la historia? Es decir, como por ejemplo esto del tema de la memoria histórica, estas comisiones en las cuales, bueno, pues vamos a anular el nombre de las calles, vamos a cambiar el nombre de las calles, vamos a anular este monumento, vamos a derruir esta estatua. ¿O eso es hacer como hacían los egipcios, que se borre el nombre de este faraón y nunca más se pronuncie? No sé. No, pero usted mismo acaba de decir hace un instante, ¿no? Esta cuestión actual de los nombres de las calles, etcétera, es absurdo, ¿no? Totalmente absurdo. ¿Pero por qué? Porque no se hizo en la transición, que es cuando se debería haber hecho. En aquel momento es cuando se debería haber hecho borrón y cuenta nueva, y no se hizo, porque se cerró en falso una etapa de la historia de España. Y ahora, 40 años después, nos encontramos con algunos partidos que quieren reabrir las páginas ya mal cerradas de la historia, ¿no? Claro, el otro día, cuando uno lee que la señora Carmena en Madrid quiere borrar del callejero a personas como Salvador Dalí, pues uno no sabe si reír o llorar, ¿no? ¿En qué país vivimos, no? O, por ejemplo, quiere también borrar el nombre de Juan Vázquez de Mella,
que el hombre nunca fue fascista, porque en aquel momento todavía no había fascismo, pero son tan ignorantes que incluso quieren borrar un intelectual muy prestigioso de este país, que era carlista. Bueno, y otros eran conservadores y otros eran republicanos o lo que fuese, ¿no? Pero no se puede seguir en 2016, es que fue no sé qué, que a Salvador Dalí le gustaba mucho Franco. Bueno, pues mire usted, y yo qué sé, y a otros les gustaba Marilyn Monroe, ¿no? Y a mí, claro, a mí, pues, Audrey Hepburn, ¿no? Claro. Qué bobadas, Claro. ¿no? Pero estamos todavía, pero claro, otra parte que no se olviden un detalle, y es que estamos con tonterías y nos estamos olvidando de cosas importantes. El paro, 21% frente al 10% de media de Unión Europea. Ese es el tema, no las calles, como se llaman Juan Vázquez de Mella o Salvador Dalí. Que Francia tiene un 10%, Alemania tiene un 4% de paro y España casi el 21%. Esos son los temas centrales. En cambio andamos con tonterías como ahora en Oviedo, ¿no? Que quieren quitar los nombres de las calles porque no se ven. Bueno, pues habrá que limpiarlos, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Tonterías y en muchos casos incluso cortinas de humo. Pues José Girón, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por analizarnos este proceso preelectoral al que parece que vamos encaminados. Antes de finalizar, quiero invitarle a participar en el juego solidario de esta casa. ¿Cómo no? En el Jellimon Game se trata de que usted coge una moneda del calibre que usted quiera y trata de aterrizarla sobre el limón. ¿Que se queda ahí? A Las Caldas Villa Termal. Fabuloso. ¿Que se va la moneda abajo? Como viene siendo habitual con nuestros invitados. Es un granito más de arena para el mantenimiento y mejora de un asilo de ancianos en Tíbet. Perdón, en Tíbet no, en India. Adelante con ello. Muy bien, aquí vamos a participar en este juego. Es difícil, ¿eh? Evidentemente. Va a una causa buena. Noble. Va a una causa buena y noble, sin duda. Pues José Girón, como le decía, muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a publicidad y dentro de un momentín volvemos para continuar con más temas que esperamos sean de su interés. Hasta ahora. Bueno, pues como todos los viernes, aunque no para cerrar el programa, como hacemos habitualmente, bueno, pues vamos a hablar a continuación de aquellos fenómenos paranormales de los que muchos hemos oído hablar, pero que en modo alguno hemos profundizado. Vamos a hablar a continuación con el Padre Elías. Bueno, pues Padre Elías, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Bien también. Pues nada, me alegro. De viernes siempre bien. Bien. Padre, vamos a continuar donde lo habíamos dejado la semana pasada. Habíamos hablado, bueno, pues de fenómenos extraterrestres, en este caso ligados al milagro de Fátima. Bueno, pues en este caso creo que me va a hablar de la figura de Jean-Claude Pantel, un francés. Sí. ¿Quién fue este hombre? Bien, ¿Qué datos biográficos ya tenemos estamos por ahí? metidos dentro de la fenomenología ufológica. Estamos en el mundo de los ovnis. Lo de Portugal, para mí, no fue la Virgen, fue un fenómeno de ufología, de ovnis, Sí. Un fenómeno luminoso extraterrestre. Hoy voy a presentar un fenómeno de lo más paranormal y extraordinario que hay a nivel europeo. Hay todo un libro que es autobiográfico, escrito por el autor, y en ese libro, publicado en el 2004, relata la cantidad de fenómenos paranormales que él ha vivido desde los 19 años. Entonces, los datos biográficos de Jean-Claude Pantel son estos. Nació en Argelia, a los 6 meses fue abandonado por sus padres y un matrimonio de Marsella lo adoptó, lo recogió y lo trató como si fuese un hijo, y desde los 19 años empezó a vivir fenómenos paranormales. Una lista, yo luego voy a dar una lista con 8 o 10 fenómenos paranormales
que él ha vivido, no sé si ahora lo sigue viviendo porque yo he perdido el contacto con él, ¿verdad? Pero hay una fenomenología paranormal amplísima. Te doy algunos hechos paranormales. Sí. Primer fenómeno paranormal, el fenómeno llamado teleaportes. ¿En qué consiste? Es una lluvia de piedras que vienen de todas partes, en todas direcciones, lanzadas por manos invisibles. Además de piedras, ladrillos, bolas de acero, botellas llenas y vacías, manzanas con un mensaje escrito en un papel enrollado y dentro de la manzana que dice: no nos busquéis porque no nos encontraréis, ¿verdad? Flechas y cuchillas de afeitar. Él va por la calle en un día de lluvia con el paraguas abierto y de repente pues una cuchilla viene sobre el paraguas, lo hace 1000 trozos. A él no lo perjudican, es decir, que detrás de toda esta fenomenología de proyectiles lanzados, procura no hacerle daño, simplemente llamarle la atención, sorprenderle y descolocarle, ¿verdad? Sí. Bueno, además de estos fenómenos de teleaportes, desprendimiento automático, repentino, de puertas que se desprenden, se separan de sus bisagras, ventanas, las ruedas de los coches, incluso los calcetines se salen sin quitarse los zapatos, ¿verdad? Aparecen fuera de los pies, incluso a veces hasta queda desmaterializado el pantalón cuando va por la calle, tiene que pedir un taxi urgentemente y regresar a casa a colocarse nuevamente otro pantalón, ¿verdad? Bueno, después el fenómeno de gruesas piedras que atraviesan la ventana de su habitación y las puertas sin dejar huellas, sin abrir boquete, ¿verdad? Hizo una visita al zoológico de Marsella y al día siguiente aparecieron muertos repentinamente un cocodrilo, un delfín, un dromedario y 2 monos. Viene el médico de los animales, el veterinario, le hace la autopsia y encuentra dentro de esas vísceras cuchillas de afeitar y bolas de acero. Tiene el coche con el depósito de gasolina lleno y de repente se le vacía y al cabo de unos minutos vuelve a llenarse. Le colocaron 5 científicos, convivieron con él durante 8 días para ver si lo que decía era cierto o era anormal, era inventado. Eso le quería preguntar. Sí, y llegaron a la conclusión de que era totalmente cierto. Son fenómenos que ellos, como especialistas en física cuántica, hoy por hoy no tienen explicación, ¿verdad? Entonces, toda esta fenomenología y otros hechos todavía más extraordinarios caracterizan y singularizan la vida de este señor. Está calificado como el canalizador europeo más extraordinario, más espectacular en nuestros días. ¿Pero por qué esta serie de fenómenos a priori dañinos? ¿Por qué se le comunican de esa manera? Bueno, entonces, avanzando, hay otro tema que es cómo se manifiestan o cómo identifica él a estos personajes, a los autores de estos proyectiles. Bueno, entonces está el fenómeno de los hombres de negro y el coche negro. Él va por la calle y de repente se encuentra con un coche negro muy lujoso, se detiene, lo invitan a subir al coche, él no pone ninguna resistencia, no sospecha, no duda, ¿verdad? Incluso dentro del coche no se acuerda de que le hayan abierto la puerta, parece que ha entrado pues sin abrir las puertas, como entraban las piedras en su habitación sin romper las ventanas. Entonces se encuentra dentro del coche y lo llevan a Lafayette, la calle Lafayette número 27, en Marsella. En Marsella. Entonces, al llegar a ese edificio, se para el coche, se bajan y repentinamente se abre la puerta del edificio. Entran, está el ascensor ya esperando, se abre automáticamente la puerta del ascensor, entran dentro del ascensor, suben al 3er piso, se detiene el ascensor, se abre la puerta de ese 3er piso, entran, encuentran una habitación pues semi-iluminada, medio en la penumbra, con una mesa vacía en el centro. De repente, sin que nadie las coloque sobre la mesa, aparecen botellas con refrescos y unos bocadillos, los consume y entonces él dice que mientras estaba en presencia de esos hombres de negro, ¿por qué de negro?
porque sombrero negro, corbata negra, chaqueta negra, pantalón negro, calcetines negros, zapatos negros, lo único blanco era la camisa y la piel de la cara. Sí. Entonces él dice que cuando está en presencia de esos personajes que se autodenominan OM, Organización Magnífica, organización secreta, dice que se siente parasitado, robotizado, deja de ser persona, deja de ser dueño de sí mismo. Entonces, tienen un poder extraordinario sobre la materia, ¿verdad? Porque hay que ver lo que hacen con las piedras, cómo las materializan y desmaterializan, y lo que hacen con la mente, cómo anulan totalmente el psiquismo de la persona, producen amnesia, olvido total, o a la hora de explicar lo que les ha pasado, no explican realmente lo que le ha pasado, sino lo que ellos le meten en la mente, la explicación que a ellos les conviene. Entonces son personajes con unos poderes sobre la materia y sobre el psiquismo humano extraordinarios. Llega a la conclusión los científicos de que hoy por hoy ya no es sostenible la soledad cósmica de la especie humana. No estamos solos, conviven con nosotros y de vez en cuando se manifiestan de forma espectacular y extraordinaria personajes pertenecientes a otras civilizaciones técnicamente mucho más avanzadas que la nuestra, y en cuanto a ética, esto es cuestionable. Hay varios tipos, hay lo que llaman varias razas, lo mismo que en la Tierra, pues hay muchos niveles de evolución y de civilización. En los otros mundos habitados por extraterrestres también hay muchos niveles de cultura, de tecnología, de ética, de respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que es cierto es que estos hombres de negro que siempre aparecen asociados a fenómenos extraterrestres, a ovnis, desde 1947, cuando empezó el descubrimiento por un piloto de aviación norteamericano de 6 naves gigantescas volando con distintas velocidades y a distintas alturas, y ahí empieza en 1947 la investigación científica de los extraterrestres, ¿verdad? Donde hay datos ya totalmente ciertos y rigurosamente científicos. Bueno, pues entonces estos personajes negros parece que son manifestaciones antropomórficas de esos seres extraterrestres que pueden ser invisibles y visibles, pueden estar al lado nuestro y se desmaterializan, como dicen que están a nuestro lado las almas de los muertos, ¿verdad? Que sobreviven, nosotros no las vemos, no las sentimos, no las tocamos, pero ellos son plenamente conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Bueno, entonces este es el fenómeno. ¿Cómo se comunican? Telepáticamente, bueno, hay un conocimiento extraordinario en este hombre, en Pantel, sobre la estructura del cosmos y sobre la identidad entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos o la persona humana. Te doy este dato que identifica, según él, según comunicación telepática de estos señores, es el universo es una estructura unitaria, inteligente y evolutiva. En otros términos, un macroorganismo vivo, inteligente y en evolución, hecho de información codificada inagotable. El hombre, la persona humana, es un pálido reflejo de la conciencia cósmica, de la inteligencia que hay en el cosmos, de la unidad que hay en el cosmos, ¿verdad? Y de la evolución que hay en el cosmos. Somos un reflejo, es decir, somos un producto de la evolución cósmica y somos una síntesis, un resumen de la inteligencia mucho más amplia que llena el universo, de la unidad mucho más amplia que une todo en el universo. En nosotros hay una unidad misteriosa llamada psicosomática, ¿verdad? Entre ideas, sentimientos y acciones y palabras hay una unidad, hay una coherencia. También hay incoherencia, pero esto es calificado en psiquiatría de patología, ¿verdad? Pero la estructura nuestra, la dinámica nuestra, funciona de una forma unitaria y de una forma evolutiva, ¿verdad? Somos unidad y evolución en proceso. Padre, me comentaba antes de entrar en grabación,
¿Qué le pasó a usted en Madrid? ¿Cuál fue su experiencia? Yo me hice amigo de Salvador Freixedo, un ex jesuita, el mejor investigador en ufología en España. Fue jesuita 30 años, fue profesor de Historia de la Iglesia en Estados Unidos, escribió un libro que se titulaba Mi Iglesia duerme, y entonces lo excomulgaron por hacer esa crítica a la Iglesia, ¿verdad? Se casó con una chica de Avilés, yo fui a ver a la mujer a Avilés y a él, me hice amigo de él, y entonces lo visité un día en Madrid, en su despacho, y me contó una experiencia que me dejó descolocado. Dice, yo estaba aquí como estoy hoy contigo, sí, y de repente aparece a la puerta de mi despacho un joven. Sí. Yo estaba solo en el departamento. Lo primero que hice fue preguntar, oye, ¿pero quién te ha abierto la puerta? Si aquí no hay más gente que yo. Y le dice el joven, yo no necesito que me abran la puerta. Puedo pasar a través de la puerta y no pasa nada. Bueno, es un dato extraño, pero lo más importante es al final. Estuvieron hablando un rato de distintos temas, cuántos jóvenes como él había en España. Dice, hay otro solamente. Antes de despedirse le dice, oye, ¿me puedes dejar el teléfono por si un día necesito tu ayuda, te llamo? Y el joven le dice, sí, sí, le deja el teléfono. Al cabo de 15 días, este jesuita, Salvador Freixedo, tenía que hacer un viaje a Francia y necesitaba el pasaporte. Pero como es un científico, un desmelenado, no sabía encontrar el pasaporte. Coge el teléfono de este chico, lo llama por teléfono, y dice, oye, ¿me puedes ayudar a encontrar el pasaporte que lo necesito para viajar a París? Y el otro, desde no sé cuántos kilómetros a distancia, le dice, mira, tienes ahí una estantería llena de libros, de abajo a arriba, empezando por la derecha, en el tercer estante, sí, entre libros tienes el pasaporte. Sí. Lo busca en ese sitio y lo encuentra. ¿Cómo este chico a distancia sabe, tiene esa sabiduría superior, sabe dónde está el pasaporte de Salvador Freixedo? ¿Verdad? Bueno, entonces, aquí en Compantel los hombres son de negro, sí, pero pueden vestir como tú y como yo, pero son seres híbridos, hijos de mujer terrestre llevada a la nave. Un día hablaremos de las abducciones. Podemos hablar la semana que viene, si quieres. No, la semana próxima voy a dar el plato fuerte de la investigación científica, la existencia científicamente incuestionable de los ovnis, partiendo del estrellamiento de un ovni en Roswell, en 1947. Sí. Tengo todos los datos actualizados, sí, y de una credibilidad absoluta, porque entre otros testimonios de excepción está el de el astronauta Edgar Mitchell, el sexto astronauta que pisó la Luna, sí, ¿verdad? Dio una conferencia en París en 2009 y entre otras cosas dijo que tenía información totalmente creíble y totalmente cierta y segura sobre el estrellamiento y los 3 alienígenas muertos que encontraron y otro vivo pero herido gravemente. ¿Y qué hicieron con estos alienígenas que recuperaron en el rancho del Brassel, ¿verdad? Un cuidador de ovejas, sí, en Nuevo México. Bueno, entonces el próximo día traeré Roswell 1947, estrellamiento de un ovni, testigos directos e indirectos, qué hicieron los militares, qué pasó cuando se creó la ley FOIA, la ley de la libertad de información sobre extraterrestres, sí, siempre que no comprometan la integridad territorial y la soberanía, sí, nacional. Y la seguridad nacional. Pero todo lo que se sepa sobre extraterrestres, el Parlamento Europeo ha creado una ley y tienen obligación de informar a los investigadores, ¿verdad? Claro. Entonces, después de esta ley de la FOIA, explicaré qué significan estas palabras en inglés, Freedom of Information Act, ¿verdad? Sí. 1975. Entonces, todavía sobreviven algunos testigos directos, el ranchero, sí, el Brassel, el comandante encargado del espionaje en la unidad de bombarderos en Nuevo México, cerca del rancho, sí, y otras personas, el médico que hizo la autopsia y las personas, las esposas y los hijos. Claro, estos señores tenían experiencia directa, el que hizo la autopsia, por ejemplo, bueno, llegó a su casa y la mujer no soportó el olor y no solamente intentó lavarle la ropa a su esposo, sino que la quemó, porque estaban ya en descomposición avanzada.
¿verdad? Y al hacerles la autopsia, bueno, despedían un hedor insoportable. Pero no nos adelante temas, padre, que eso será la semana que viene. Sí, la semana que viene. Hoy, antes de finalizar, lo que quiero es invitarle a que participe un día más en nuestra prueba solidaria. Yo todavía no tengo poder concedido por los extraterrestres para hacer prodigios, ¿verdad? Si no lo tiene usted, poca gente más lo puede tener. Esto es una especie de semiprodigio. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos allá con ello. Vamos allá. Aterriza. Ay, aterrizó, pero en el fondo de la vasija. No, yo encantado de que se vaya al fondo porque así resuelve más problemas que si queda flotando. Que si se queda flotando, ¿no? Pero bueno, la experiencia en Las Caldas puede ser verdaderamente fascinante en este caso. Padre, muchísimas gracias, pero antes de irnos, quiero preguntarle, ¿le gusta el cine? Bueno, me gusta, pero según la película, según la temática, ¿verdad? Claro. Bueno, pues hay que invitarle tanto a usted como a los demás espectadores al tema que vamos a hablar a continuación. Se trata de cine hecho en Asturias en buena medida por realizadores y por actores asturianos. Bueno, pues esta casa es Asturias Televisión en colaboración con la Filmoteca de Asturias. Bueno, pues arranca mañana a partir de las 10 de la noche un nuevo ciclo de cine que lleva por título Y sin embargo se mueve, un ciclo de cine compuesto por 4 películas que vamos a desgranar durante los próximos 4 sábados, como les digo, a partir de las 10 de la noche, y que estrenamos mañana con la película Un contrato extraño, de Teresa Marcos, y que tiene como protagonista a Olga Montero, como protagonista femenina. A vuelta de publicidad, vamos a hablar con las dos, que nos van a hablar de esa película, de la que vamos a poder disfrutar todos a partir de mañana, sábado, a partir de las 10 de la noche. Padre, señalar que el tema este de los extraterrestres y los ovnis está interesando y mucho, no solo a mí, no solo a la gente que está en casa, sino también a mis compañeros de realización, y cuando a ellos les interesa algo, ponen muchísima atención en ello. Pues no sabes cuánto agradezco este interés, porque yo de lo que dispongo y estoy dispuesto y gustoso a compartirlo es bibliografía muy seria, muy rigurosa, muy creíble, ¿verdad? Bien. Es decir, que puedo dar luego libros y el que quiera profundizar puede aumentar su conocimiento en Entonces, estos yo ya campos. tengo mis conclusiones, ¿verdad? Yo ya no pongo en duda la existencia, como no pongo en duda la superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos. Claro. Pero a mí no me resuelve ningún problema esa superioridad tecnológica. Mis problemas diarios tengo que resolverlos yo. Entonces, existen otras civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, pero los problemas que nosotros creamos tenemos que resolverlos nosotros. Y un punto que sigue siendo muy oscuro es realmente qué piensan de nosotros, qué nivel de evolución tan primitivo, tan salvaje, que no sabemos todavía resolver los problemas, sino matándonos los unos a los otros. Sería una grandísima pregunta. Padre, la próxima semana hablamos del Alien de Roswell. Muchísimas gracias Sí, Roswell, sí. Muy por bien. estar esta noche con nosotros. Nos vamos a publicidad y en un momento con ustedes Teresa Marcos y Olga Montero para hablar de esa película, Un contrato extraño. Hasta ahora. Pues en la recta final del espacio de hoy, en esta noche de viernes 8 de abril, hay que hablar de cine porque esta casa es Asturias Televisión. Estrena mañana un ciclo de cine en colaboración con la Filmoteca de Asturias, un ciclo que lleva por título Y sin embargo se mueve. Bueno, pues un ciclo en el cual vamos a poder ver películas, obras de autores asturianos. Y vamos a comenzar en la jornada de mañana con una película que lleva por título Un contrato extraño. Bueno, para hablar de esta película se encuentra con nosotros esta noche su directora y también su protagonista. Su directora es Teresa Marcos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y su protagonista femenina en este caso, porque hay protagonista femenina y protagonista masculino, su protagonista femenina es Olga Montero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, ¿qué vamos a poder ver las personas que mañana a las 10 de la noche
pues nos sentemos para ver Un contrato extraño. Bueno, pues vamos a ver un encuentro entre Olga y David que se grabó sin ningún tipo de guión, o sea, improvisando. Y va a ser, bueno, los espectadores van a poder ver ese encuentro al mismo tiempo que las personas que lo vivieron, porque Olga y David no se conocían. Cuando grabamos la película, yo aparecí con David por casa de Olga y le dije, llama al timbre. Y Olga dijo, ¿quién es? Soy David. Y se encontraron allí en el Rellano, y él abrió la puerta de su casa y ese fue su encuentro, y grabado a cámara, ¿no? Y lo que pasa entre ellos, que no lo vamos a desvelar, una historia un poco dramática en la que, bueno, cada uno trata un poco de salvar el pellejo, ¿no?, de su situación. Y nada, que lo vean mañana porque vamos a desvelar más cosas, ¿no? Entonces, fue prácticamente como grabar la realidad, en este caso. Sí, sí, quitando unas pequeñas pautas, digamos, para conectar David y yo, porque no nos conocíamos absolutamente de nada, que Mujer Madura contrata pues, a un gigoló. A partir de ahí, pues lo que ha comentado ella. Aparece en mi casa y a partir de ahí es pues, una cita de un desconocido que tratas de solventar, ¿no? Claro, pero me imagino que fue prácticamente como cuando conoces a una persona. Pues igual, porque los nervios y personalmente ya el carácter de cada uno, y en mi caso pues soy una persona que me pongo nerviosa y que no sabes cómo atenderlo, qué ofrecerle, por dónde sacar los temas, pues igual, un desconocido. Claro. Conocer a alguien nuevo. Conocer a alguien nuevo, sin duda. ¿Y cómo surge la idea de rodar la película así? Bueno, yo conocía a Olga y conocía a David y sabía un poco, conocía su vida, ¿no?, la historia de cada uno. Compartían un pasado de maltrato en su infancia y tal. Entonces yo pensé que, bueno, podía ser una idea presentarlos, ¿no?, y bajo un paraguas, digamos, dramático narrativo que yo les iba a poner, ellos resolvieran esas situaciones pues, eso, sin aprenderse unos textos ni unos diálogos, ¿no? Y así fue, como ella dice, claro, había que buscar una excusa para el encuentro y la excusa era que Olga contrataba los servicios de un gigoló. Sí. Eso era el marco ficticio, digamos, ¿no? Y bueno, previamente había como un pacto entre los tres de que ellos estaban dispuestos a hablar de su vida y a que se contara su historia desde la veracidad, ¿no? Si les parecía bien, porque se iba a utilizar un material real, ¿no?, y absolutamente verídico, ¿no? Ellos estuvieron de acuerdo y entonces yo, conociendo sus historias, tenía un poco el hilo conductor de cuál iba a ser la situación, pero no cómo se iba a resolver en cada momento, que ellos, eso tenían que hacerlo ellos, ¿no? Claro. Y lo hicieron estupendamente, porque bueno, a mí misma me sorprendió cuando cogí la cámara y la enchufé, que la verdad en el primer encuentro yo no pensaba que eso era la película, para mí era un poco una puesta en contacto de los tres, ¿no?, como si fuese un ensayo, y yo ya daba por hecho pues, que habría que repetir, que tendríamos que volver a vernos, a lo mejor aprovechar los mejores momentos de ese primer encuentro y tratar de volver a hacerlos y tal, ¿no? Pero como salió todo así tan bien la primera vez y ellos estaban tan naturales y tal, pensé, nada, esto es la película, o sea... Claro. De aquí tiramos para adelante, vaya. Adelante, claro, sí. Adelante con ello. Entonces, en el momento que ustedes, bueno, lo vemos en pantalla, tanto a usted como a David, en este caso, bueno, cuando están en ese diálogo, que después, bueno, pues culminan un acercamiento entre ambos, es como si uno de los dos, o los dos, se sedujeran mutuamente en la vida real. Como éramos un poco los dos novatos en el tema, me refiero a esa relación de que yo contratase sus servicios y tal, pues había una tensión, y esa tensión te llevó más a un diálogo de personas pues donde realmente empiezan poquito a poco a hablar de sus vidas. Sí. Y bueno, empiezas ofreciéndole un cafetín o lo que le apetezca en ese momento. Y hay tensión, claro. Entonces yo, como soy la que me encuentro en mi casa, digamos en mi terreno,
y la que tiene que ofrecer ahí pues un poco de lo que es ser anfitriona. Sí. Pues es lo que hablábamos antes, al final es la realidad, pues te ves sentada allí en tu casa con un desconocido, que no sabes lo que va a pasar, que le empiezas a abrirte en canal de tu vida y que él empieza a contar pues también la suya. Claro. Entonces ya se establece un tipo de relación, va cambiando esa relación a medida que vas conociendo a otro ser, la percepción cambia por momentos. Claro. Y bueno, ahí va, no quiero desvelar, Claro, como claro, ya dicen, no mucho vamos más. a desvelar lo que es la trama de la película. No obstante, en la película, ¿quién necesita más a quién? ¿Aquella mujer al chico o el chico a la mujer? Hombre, la mujer tiene su vida interior, la lleva a cuestas, lleva lo que mucha gente dice, la mochila consigo y quizás por eso pues le surgió esa idea de la trama de contratar a un ser que no conozca, a un ser con el que pueda abrirse, Sí. que por primera vez le oiga, pueda, pues como pago, pues yo cuento, hablo, me desahogo, Claro. lo que vaya surgiendo, lo que a mí me apetezca en un momento dado, ni ella misma yo creo que lo sabe. Se va dando cuenta, pues la trama una cosa te lleva a la otra. Claro, sin duda. Bueno, ¿y cómo es la experiencia de rodar con tan poco presupuesto? Quiero decir, estamos acostumbrados a ir al cine y ver esas superproducciones donde, vamos, trabaja una legión de personas. Y entonces, usted idea una película en la que prácticamente, y con todo el respeto, es una mujer orquesta. Prácticamente lo hace todo. Bueno, éramos los tres nada más, sí. Yo llevaba la cámara y ellos dos estaban al otro lado. Bueno, tiene una grandísima ventaja y es una libertad absoluta, ¿no? No hay ningún tipo ni de compromiso, ni de, no sé, por ejemplo, yo cuando al principio pensaba que quizá podía pedir la colaboración de alguien, ¿no? Alguien que grabara el sonido o que llevase la cámara y yo dirigiera o algo así. Pero en ese primer encuentro, que estábamos los tres, y que ellos lo hicieron así con tanta naturalidad, yo pensé que era mejor conservar, ¿no? Ese ambiente de confianza y que si traía a alguien que ellos no conocieran, a lo mejor se rompía, se podía ¿no? romper, Y ellos no estarían tan a gusto, ¿no? Entonces decidí que lo haríamos así, con los menores medios posibles y solamente ellos dos y yo, ¿no? Y estuvo muy bien, se consiguió eso, efectivamente, una colaboración absoluta entre los tres, ¿no? Ellos se entregaron, confiaron plenamente en mí. Y yo, pues nada, los iba siguiendo admirada, porque me parecía, o sea, bueno, una cosa que pensé cuando estaba allí rodando era que todos vemos muchas películas, ¿no? Y que nuestra cabeza está llena de escenas y de frases y de situaciones a las que recurres en la vida real, ¿no? Claro, claro. Estás con alguien que a lo mejor eso intenta seducirte y tú te lo quieres quitar de encima y a lo mejor te acuerdas de algo que oíste en una película y vas y lo sueltas, ¿no? Y ellos también, ¿no? Como la situación en algún momento llega a tener incluso, pues eso, una cierta, en fin, aire de género negro, ¿no? Pues ellos también recurren, ¿no? A frases y a situaciones y cosas que han visto en las películas, ¿no? Y entonces, claro, yo con la cámara pues estaba admirada de, pues eso, de cómo habían sido capaces de meterse en los personajes, dentro, ¿no? dentro del tema, ¿no? De la situación, sí. ¿Cómo fue la crítica y repercusión en su día? Bueno, a ver, la gente que la vio, bien, no nos podemos quejar, ¿no? Hubo así buenas críticas, lo que hubo pocas repercusiones, es cierto. O sea, y de hecho estamos, por ejemplo, ahora tenemos pases en centros culturales de Asturias y la gente que va le gusta mucho y nos felicita y tal, pero hay muy poca gente, eso es cierto. Claro. Ha tenido poca repercusión. ¿Qué momento vive el cine en Asturias, tanto para directores como en este caso para intérpretes? Bueno, supongo que un poco, hombre, con más estrechez seguramente en Asturias, que no es una comunidad, en fin, no es ni País Vasco, ni Cataluña, ni Galicia, ¿no? Que apoya mucho más sus cinematografías. Aquí no hay apenas apoyo público. Y me imagino que, bueno, cada uno hacemos lo que podemos. La ventaja que tenemos ahora es las tecnologías, o sea, es muy barato ahora, ¿no? Con una cámara y un micro, cualquier cosa, pues haces algo, ¿no? La calidad técnica es otra cuestión, ¿no? Hombre, se echa de menos, yo, por ejemplo, echo muchísimo de menos un poco de apoyo
público, sobre todo que hubiese, no sé, una convocatoria anual de unas ayudas específicas para audiovisual, estaría muy bien, aunque no estuvieran muy dotadas, pero es que ahora hay, no sé si son, ¿cuántos son? 30.000 euros y tienes que competir con galerías de arte, con grupos de teatro, con, en fin. Y no hay una convocatoria específica para proyectos audiovisuales. La verdad que podríamos tenerla sin que tuviese que hacerse un gran gasto, ¿no? ¿Y para intérpretes? Bueno, eso ya peor, yo creo que está Peor tremendamente. Vamos, aquí en Asturias es difícil. Ya ves que la mayoría de los grandes salen fuera a luchárselo mucho, a currárselo. Entonces aquí yo estoy, de aquí no me muevo y está mal, Claro, realmente. me imagino. Olga, la directora en este caso se deshace en elogios. ¿Cómo fue la experiencia de rodar a las órdenes de ella? Yo tengo que decir que para mí fue una maravilla. Yo con Teresa, pese que apenas la conocía cuando me ofreció hacer este proyecto, hay algo que todavía no sé qué es, que tengo una excelente conexión hacia ella. Yo con Teresa me abro en lo que me pida. Entonces un día me propuso hacer esta película, contar conmigo ya fue algo que fue algo para mí maravilloso. Sí. O sea, no me lo pensé, dije yo, pues sí, sin saber de qué, ni lo que tenía que hacer, ni nada. Hombre, ya me dijo que era un poco relacionado con mi vida, que eso ya tenía yo que decir sí o Claro. no, ¿no? Y dije, sí, adelante, y simplemente, pues yo creo que nos tomamos una copa más, por decirlo de alguna manera, un café más, y no la conocía de nada más. Llegó, como ha explicado muy bien, a casa filmando con un compañero desconocido para mí, pero para mí Teresa, no sé, estaba y no estaba. Por un lado yo sabía que estaba grabando esa tensión que se me sumó de todo, ¿no? Porque te pones nervioso, lógicamente. Pero es que yo con Teresa digo yo, bueno, además no mandaba a cortar, y luego la veía con esa satisfacción de que lo he logrado, que estaba tan contenta, entonces yo creo que Claro. yo personalmente estoy encantada. Encantada. Yo creo que saca de mí lo que quiera. Claro. Sí. Desde lo profesional, ¿cómo ve el cine español? ¿Cómo veo el cine español? La mayor parte del cine español lo veo muy vendido creativamente, ideológicamente a Hollywood, ¿no? A Hollywood en el sentido de los patrones estéticos, digamos, de hacer, la manera de hacer las cosas, ¿no? Que a mí, por ejemplo, no me interesa mucho, ¿no? Me interesa más el cine europeo, el cine independiente, el cine latinoamericano, un cine que está un poco como en los márgenes, ¿no? El cine español, en general, la mayor parte de las producciones son bastante comerciales, están buscando todo el rato el favor del público, y el favor del público es esquivo, porque además ahí compites, pues eso, con productoras importantísimas y con presupuestos mucho más altos que el tuyo, ¿no? Yo creo que habría que ser un poco más modestos en lo económico y más ambiciosos en lo creativo, ¿no? Claro. ¿Trata de sacarse todavía el cine español la espina de aquellas películas del Destape, el 600, Esteso, Pajares, todo aquello? Yo creo que no. La espina más grande que hay es, y además es bastante reciente, ¿no? Bueno, bastante reciente no, es un poco de complejo, ¿no? Es eso que mucha gente dice, uy, cine español, yo no voy a ver cine español. y además que se amplificó cuando lo de la oposición a la guerra y de Irak y todo aquello, y los Goya famosos de no a la guerra y todo eso, ¿no? Ahí hubo una especie como de venganza, ¿no? De ahora os vamos a hacer pagar por esto, ¿no? Y entonces se generó en los medios de comunicación en España un desprecio total por las producciones españolas, que tampoco es eso, ¿eh? Yo, cuando digo que están un poco vendidas a Hollywood, para mí, por ejemplo, el cine actual de Hollywood no tiene el menor interés. Yo prácticamente no voy a ver esas películas.
Me parece que, vamos, son hechas con una especie de esquema, ¿no? Que todas son iguales, o sea, tiene que pasar algo en el minuto 15, tiene que haber un giro del guión en el minuto 45, tiene que haber un final feliz necesariamente, porque es imposible, o sea, que los espectadores se vayan para casa tristes o, en fin, o mal a gusto. O mal a gusto, no puede ser, ¿no? Pero yo creo que el cine español está a la altura perfectamente de las cinematografías europeas y de la americana, por supuesto, ¿no? Claro. Lo que pasa que a mí, en principio, ese cine pues no es el que más me interesa, ¿no? A futuro, proyectos. Bueno, tenemos, de momento, estamos en una cosa que compartimos las dos, que es una película que hicimos el año pasado, que se titula En modo silencio, que la estrenamos la semana que viene en Bafisi, en el Festival de Cine de Buenos Aires, que va a ser el estreno mundial, porque no se ha visto todavía. Y participamos en el Bafisi, y bueno, yo estaré allí presentándola la semana que viene. El primer día es el día 14, jueves. Hay 3 proyecciones y la primera es el día 14. Después también fue seleccionada en Los Ángeles, en un festival Los Ángeles Cinefest, que se verá en mayo. Y a partir de ahí, pues nada, esperamos que participe en muchos festivales y esperamos estrenarla, pues seguramente en el otoño-invierno, aquí en Oviedo espero, y bueno, en más centros en Asturias, ¿no? Claro. Que tengo yo unas ganas tremendas de verla. Una vez más entonces, ligado el futuro a Teresa, en este caso. Sí, muy contenta de que haya contado conmigo de nuevo en esta película, sí, sí. ¿Pueden adelantarnos un poquito de esta película? ¿De Modo Silencio? Sí. Bueno, es la historia de un minero prejubilado adicto al juego y sus desgracias. Ella tiene un papel de reparto, el protagonista es Suso Martínez, el cantante de Los Estucas. Es en blanco y negro y nada, esperamos estrenarla en el otoño-invierno. Claro. Bueno, pues no nos queda más que inviten a ver a los espectadores la película de mañana, a partir de las 10, Un contrato extraño. Yo espero que sí. Con lo cual... Yo invito al espectador a que vea la película de Un contrato extraño. Es una película muy diferente. Quiero que se centren en que no hay absolutamente nada de guión, que es una historia bastante... que va a ganar, está ganando con el tiempo muchísimo. Yo creo que es una película de futuro. Yo cada vez que la veo le encuentro un encanto diferente o no, aumenta. Y eso también lo estamos comprobando, con lo cual espero que mañana no se pierdan esta película, no recuerdo la hora, a las 10 de la noche. Y bueno, que la disfruten y muchas gracias por recibirnos también. La directora, ¿qué tiene que añadir? Bueno, yo diría que Un contrato extraño es una película que merece la pena verse porque, aparte de sus limitaciones técnicas, que las tiene, sitúa al espectador en una posición casi de voyeur, ¿no? De introducirse en la intimidad de dos personas y de olvidarse de que hay una cámara allí, ¿no? Parece que estuvieras allí asomado viendo lo que pasa entre ellos sin intermediarios, ¿no? Sin ningún tipo de manipulación, como si fuera directamente allí, ¿no? Claro, y que te invita quizás a seguir viendo, a ver en qué para, ¿no? A ver en qué culmina. Esperemos que sí, ¿no? Que esperemos que atrape un poco. Esperemos que sí. Pues mañana habrá que verla. Muchísimas gracias a las dos, en este caso actriz, en este caso directora de la película Un contrato extraño. Muchísimas gracias por anunciarnos y contarnos sobre esta película que mañana a partir de las 10 de la noche emitiremos aquí en esa Asturias Televisión. Antes de irnos, quiero plantearles, al igual que planteo a las demás personas que durante toda la semana se sientan en ese sofá y participan en este programa, bueno, pues un juego solidario, tan sencillo como es una vasija, agua y limón y una moneda, en este caso. Ustedes van a coger una moneda del calibre que quieran, 10, 20 céntimos, 50 euros, 2 euros, la que quieran, y van a tratar de colocarla encima del limón. ¿Qué se queda ahí encima? Una estancia que ganan en Las Caldas Villa Termal. Muy recomendable, por otra parte. Una pequeña. ¿Que la moneda se va al fondo? Bueno, pues en este caso, como todas estas que hay aquí, bueno, pues es un pequeñísimo granito de arena para el mantenimiento y mejora de un asilo de ancianos en la India. Estupendo. Bien, si quieren participar, pues sí, adelante. Sí, yo ya la tengo. Bien, primero entonces, Olga, en este caso, dejo- adelante. A ver. Pasa a ti primero, pasa. Vamos a ver. Con la moneda.
Se aproxima despacio. Y abajo. No, el tembleque. Ya Me va. parece que es muy difícil. La traicionaron Sí. los nervios en este caso. Vamos a ver en este caso Teresa. Yo pensé que había que soltarla, no que... El limón se mueve. Bueno, cada cual utiliza un poquito valía su cualquier técnica. truco. Claro. Es que, ¡ay! ¡Ay! Saltó. ¿Ves? De Iba a repente. decir una Abajo, palabrota. abajo, nada. Yo todo. iba bien encaminada, ¿eh? Iba, bien encaminada. se perfilaba, pero en este caso, No, pero ha ido a buen camino. sí, pareció eso una sí, pizza. eso sí. Vale. Pues muchísimas gracias a las dos por participar y muchísimas gracias a las dos, bueno, por lo que decía antes, por contarnos un poquito acerca de un contrato extraño que mañana recomiendo vivamente que las personas, Pues- bueno, que estén en casa, pues que la vean. Muchas gracias. Pues a las dos. muchísimas gracias a vosotros también, a ti en concreto. Gracias. Y nosotros llegamos así al final del espacio de hoy y también al final de la semana. Volvemos el próximo martes, ya saben, lunes dedicado a los deportes. Volvemos el próximo martes con temas que esperamos sean de su interés. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.